a ser breve porque es imposible presentar al doctor don Enrique Moradiellos. ¿Cómo puede presentarse al académico, al catedrático, al escritor, al historiador? ¿Acaso yo creo solo mirando atrás y recuperando el clásico sentido del sustantivo maestro, que es como le ha llamado don Juan Carlos Moreno, recuperando esa raíz indoeuropea, mej, de grande o mejor, porque esa es la raíz última? El que sabe que la educación es el valor supremo para la vida del ciudadano, estoy convencida que ese es su criterio. Y por ello, su erudición, la de don Enrique Moradiellos, no empaña su natural sencillez, su humildad, su saber tan hondo y tan amplio que se amolda o se hace maleable al auditorio según las circunstancias. Es que como los antiguos maestros clásicos, el receptor recibe todo el bien que él posee, pero sin oscuridades. Además, permítanme, como buen maestro posee una virtud excepcional, y es que tiene esa virtud de saber escuchar, pero escuchar atentísimamente y demostrar un interés que no es ficticio por la palabra del otro, del interlocutor al que recibe siempre con una generosidad, sin fisura alguna. De su labor como historiador, yo destacaría la máxima tacitiana, sine ira et studio, que por cierto fue título de una espléndida recopilación de críticas biobibliográficas que traigo hoy aquí. ¿Por qué lo traigo? Pues porque ese libro va encabezado por una cita de Bacon que les voy a leer. Está ahí porque él lo hace, porque esa es su manera de trabajar la historia, porque va buscando la verdad. Y dice Bacon que hay 4 obstáculos para alcanzar la verdad que acechan a todos los hombres, pese a su erudición, y que raramente permiten a nadie acceder con títulos claros al conocimiento, a saber, la sumisión a una autoridad indigna y culpable, la influencia de la costumbre, el prejuicio popular y el ocultamiento de nuestra propia ignorancia, acompañado por el despliegue ostentoso de nuestro conocimiento. Esas virtudes para hacer historia son las que él atesora, sin pasión y sin parcialidad, sine ira et studio. Saben todos que él es catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Extremadura desde 2006 y que lo ha sido antes en la misma materia en la Universidad de Londres, en la Complutense de Madrid. Por supuesto, conocen todos que es académico de número de la Real Academia de la Historia desde el año 2020, donde pronunció un memorable discurso, un magnífico estudio, Quo Vadis Hispania, que yo he leído con verdadera fruición y aprovechamiento. Él es también, como se ha dicho, miembro de la Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, y dentro de su extensísimo haber, en el que se ha dedicado sobre todo a la historia española europea del XX, y particularmente a la época de entreguerras, la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, hay innumerables obras que son fundamentales en la historiografía contemporánea. Porque además de su buen hacer como historiador, es que es un gran ensayista. No solamente es lo que sabe, sino cómo lo dice. Es una prosa exquisita y eso es de agradecer infinitamente. Cómo no mencionar El reñidero de Europa, las dimensiones internacionales de la Guerra Civil Española, La semilla de la barbarie, antisemitismo y holocausto, su magnífica biografía sobre Negrín del 2015, ese bellísimo texto sobre el oficio de historiador del 2013. ¿Cómo no recordar los mitos de la Guerra Civil del 19 o su libro Franco, Anatomía de un dictador del 2019, entre tantos y tantos libros?
Es un honor tener aquí a quien fue galardonado con el Premio Nacional de Historia en el año 2017 por su libro Historia mínima de la Guerra Civil Española, publicado en el 2016 en la editorial Turner. Es un verdadero honor, un privilegio que se haya acercado en este día tan caluroso a esta casa, que es la suya, a esta casa donde intentamos hacer las cosas bien. Para nosotros es un día de fiesta, porque está usted y el resto de los tres ponentes. Doctor don Enrique, tiene la palabra cuando usted quiera. Muchas gracias por su presencia. Muchísimas gracias, Carmen, por estas palabras de presentación, que ya les anticipo que dicen mucho más de su calidad humana, de su temple moral, que de los méritos de aquel al que ha elogiado. Esto a veces es verdad y a veces no lo es, pero en este caso yo soy muy amigo de la verdad, más que de los amigos. En este caso puedo decir que coinciden ambas cosas, lo cual me agrada enormemente. Quiero empezar mi presencia en este curso señalando que es un altísimo honor académico, sobre todo un placer personal. Por eso debo señalar, como decía el director del curso, es de bien nacido ser agradecido, mi agradecimiento al centro que me invita, Centro Universitario Santa Ana de Almendralejo, que es además una entidad asociada a la propia universidad, la Universidad de Extremadura, y desde luego a la Fundación Academia Europea e Iberoamericana. Y este agradecimiento a las dos instituciones que están detrás del ciclo es también a las personas, porque las instituciones tienen detrás rostro, a doña Carmen como directora del centro y a don Modesto como director del curso, también a don Juan Carlos como director de la Fundación Academia Europea Iberoamericana. Además, participar en el curso, siendo un honor y siendo un privilegio, es también un desafío docente, por decirlo así, que es lo mejor que puede haber en la vida también de un profesor, como se ha dicho. ¿Por qué? Porque se trataría de tratar de resumir aquí un fragmento de una historia en trazos gruesos de algo que empezó hace ya 83 años atrás, pasado 83 años, desde aquel invernal comienzo del año 39, cuando nada menos que probablemente medio millón españoles abandonaban forzosamente la tierra en la que habían nacido y crecido para iniciar un exilio, un destierro que para muchos de ellos iba a durar el resto de sus vidas. Para algunos otros no, pero para una gran mayoría sí. Y eran esos heterogéneos, muy diversos, en todo caso desafortunados protagonistas de lo que hemos llamado el exilio republicano, el destierro republicano español del año 39. Eran anónimos o reputados, eran hombres y mujeres, eran ancianos y niños. La fotografía se había desarrollado ya en los años 30 tanto que somos el primer fenómeno bélico con la guerra en China que se empieza a popularizar. Por eso sabemos todas estas cosas, que había muchos niños, muchas mujeres, muchos hombres, muchos ancianos, muchos civiles y militares, también jornaleros agrarios y catedráticos universitarios. Eran las víctimas, los testigos en el postrero fenómeno de un acontecimiento crucial de la historia española, la guerra civil, que había comenzado entonces un lejano 17 de junio del año 36 y que estaba a punto de terminar el 1 de abril del año 39 con la firma por parte del general Franco, su vencedor, de lo que iba a ser el parte de guerra final y triunfal, uno que decía: en el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares.
La guerra ha terminado y empezaba el año de la victoria, porque es lo que venía en el 39 y es como se tituló aquel año. Y en la literatura sobre el origen, voy a tener que desplazar de un lado a otro porque se me ha olvidado el mando para hacerlo. Perdón por ello. Decía que la literatura sobre el origen, sobre el perfil, la entidad y el devenir de esta masa humana del exilio es muy abundante. Ciertamente muy variada en enfoques, como no podía ser de otra manera, en perspectivas y también en entidad, calidad, orientación, en fin, lo que quieran ustedes. Algunos de los que están aquí conocen con toda probabilidad mejor que yo esta producción literaria sobre aquel destierro tan doloroso y tan masivo, pero me voy a atrever a comentar el asunto porque creo que hablar de los que han precedido a uno en el conocimiento de estas cosas es obligado y es además un elemento definitorio de la historiografía que trabaja sucesivamente con capas, como dirían los medievales, colocados a hombros de Aristóteles, seguimos siendo nanitos, pero alcanzamos a ver más allá porque nos ponemos sobre su estatura. Bien, pues precisamente por esto, conocer los fundamentos de esta literatura nos permite entender mejor, me va a permitir a mí exponer lo que voy a decir. Voy a dejar de lado, por supuesto, las crónicas contemporáneas del fenómeno, son muchas y muy relevantes, y la memorialística infinita que ha producido con posterioridad este fenómeno. Porque desde el punto de vista historiográfico, que es en el que me voy a mover, se puede decir que la consideración, el análisis del fenómeno del exilio del 39 comenzó, al menos desde España, con dos obras casi canónicas que además aparecieron simultáneamente. En primer lugar, un penetrante estudio a cargo de un historiador español y exiliado en México, además, Vicente Llorens, que figuraba como titulado Introducción histórica a una magna, una espléndida obra dirigida por José Luis Avellán en varios tomos, que se titulaba, la tienen ustedes ahí a la izquierda, El exilio español del año 39, que empezó a publicarse en Madrid por la editorial Taurus en el año 76 y terminaría en el 78, completando 6 gruesos volúmenes. Y a la par, casi en paralelo, el trabajo exhaustivo también que un diplomático español, también historiador, Javier Rubio, dedicó en la editorial San Martín madrileña en el año 77, solo 3 volúmenes, bajo el título, lo tienen ahí a la derecha, La emigración de la Guerra Civil del 36-39. Luego se sumarían otras obras generalistas de distinta entidad y alcance, dentro de cuyo conjunto yo creo que al menos habría que citar las más recientes, quizá las más actualizadas, y esto es a riesgo de selección abusiva, quizá injusta, pero inevitable, ¿no? Desde luego a mí me gusta en particular citar el libro de Clara Elida Lida, el título lo tienen ahí, Inmigración y exilio, reflexiones sobre el caso español, porque se publicó en México por una institución ligada al exilio, el Colegio de México, que acogió a muchos académicos españoles que llegaron allí ya en el año, este es del 97. Luego el trabajo firmado por Alicia Altet Vigil lleva por título La voz de los vencidos, el exilio republicano del 39, que ya vio la luz en Madrid a cargo de la editorial Aguilar en el año 2005. Es imprescindible mencionar la obra que editó Jordi Canal, que trabaja en París, bajo el título de Exilios, los éxodos políticos en la España, en la historia de España de los siglos XV al XX, se publica en Madrid por la editorial Siles en 2007. Ese libro también de María Fernanda Mancebo, una historiadora valenciana, La España de los exilios, lo tituló la Universidad de Valencia en el 2008. Y para finalizar, siquiera provisionalmente, quiero mencionar el magno catálogo de una exposición comisariada por Virgilio Zapatero, titulada Exilio, que patrocinó la Fundación Pablo Iglesias en el año 2009, con motivo del 70 aniversario del fenómeno. Si pasamos a áreas geográficas o temáticas un poco más concretas del exilio, también la literatura es muy abundante, sobre todo desde los años 70 en adelante, y ha crecido en densidad y calidad.
Por ejemplo, en el caso de Francia, no podríamos dejar de mencionar, voy de la izquierda arriba a la derecha, el trabajo coordinado por Josefina Cuesta Bustillo y Benito Bermejo, bajo el título Emigración y exilio, las dos cosas, españoles en Francia del año 36 al 46, que publicó la editorial Eudema madrileña en el año 96. Después, en el centro, y esto es clave, de la magna obra de Geneviève Dreyfus-Armand, traducida al español como El exilio de los republicanos españoles en Francia, de la Guerra Civil a la muerte de Franco, que se tradujo en España por la editorial barcelonesa Crítica en el año 2000, y más recientemente, y hay que mencionarlo porque es un colega, profesor de la Universidad de Extremadura, el estudio de Mario Martín Gijón, que con el título La resistencia franco-española, 1936-50, una historia compartida, publicó la Diputación de Badajoz en 2014 porque fue un premio a Arturo Barea. Esto por el caso de Francia, que es un destino mayoritario, como vamos a ver, del exilio. El otro destino tuvo lugar al otro lado del Atlántico y nos ocupa hoy aquí precisamente uno de sus países y cuenta con trabajos brillantes sobre el destierro americano de una buena parte de aquella corriente que además en muchos casos hay que decir que están hechos por hijos del propio exilio. Yo mencionaría ahí el libro compilado por Nicolás Sánchez Albornoz, hijo de Claudio Sánchez Albornoz, uno de los grandes historiadores, uno de los 4 académicos de la historia que se exilia, y por cierto, que nunca fueron depurados. La Academia de la Historia nunca depuró. Los académicos en el exilio permanecieron con sus plazas sin cubrir hasta que volvieron, algunos de ellos volvieron. Bien, este trabajo de Sánchez Albornoz se titula El destierro español en América, un trasvase cultural, lo publica el Instituto de Cooperación Iberoamericana en el año 91. También es el caso de ser obra de una mujer del exilio, la coordinada por Dolores Pla y Brugat, se titulaba Pan, Trabajo y Hogar, el exilio republicano español en América Latina, lo sacó a la luz el Instituto Nacional de Migración de México en el año 2007, y a estas contribuciones yo creo que podríamos añadir ese trabajo que coordinó José María Naharro Calderón, con ese título Del exilio de las Españas de 1939 en América, a dónde fue la canción, que publicó Antropos en el año 91. Bien, con estas obras ya se dan cuenta que estamos hablando en compañía, no somos ladrones ni espías, trabajamos en gremio, ¿no? Y permite ya empezar a entender las líneas maestras de lo que fue el exilio español, que empezó antes de que en el 39 adquiriera los caracteres que vamos a ver, y que fue intensificándose a medida que las victorias del ejército de Franco y de las concomitantes derrotas republicanas iban empujando en oleadas sucesivas a republicanos. De este modo podemos ir viendo las primeras oleadas. La ocupación de Guipúzcoa, que tuvo lugar ya a finales del año 36, había arrojado una cifra cercana a 15.000 o 20.000 refugiados que buscaron inicialmente abrigo en Francia, hay que subrayar, más como desplazados temporales que como exiliados definitivos. Porque todo apunta a que más de la mitad de esos 15.000, 20.000 iniciales regresaron al territorio español por su propia voluntad o bien por la presión de las autoridades francesas, en su gran mayoría zona republicana, aunque muchos ya a zona ocupada por los franquistas. La evacuación del aislado territorio republicano del norte, esa cuña que iba desde Bilbao a las cuencas mineras en Asturias, que tuvo lugar a lo largo del año 37, desde la campaña de Guipúzcoa a la caída de Gijón, el 16 de octubre del año 37, ya provocó la salida de otro mínimo, ya empiezan a ser cifras numerosas, de 160.000 refugiados, incluyendo en su seno a un buen número de niños evacuados por sus padres que querían evitarles los horrores de la guerra. Estamos hablando de quizá un total
Fíjense ustedes, de 33.000 niños evacuados a lo largo de todo el trienio bélico. 20.000 encontraron refugio inmediatamente en Francia, unos 5.000 en Bélgica, 4.000 en Gran Bretaña, 2.900 son muy conocidos los niños de Moscú, los de la Unión Soviética, pero también los hubo en Suiza e incluso ya los primeros 500 niños de Morelia que se van a México. Después tenemos la ofensiva de Aragón, a principios del año 38, marzo-abril, que dio como resultado la expatriación de otros quizá 24.000 refugiados que encontraron otra vez asilo temporal en Francia. La gran mayoría de estas tres primeras oleadas del exilio, en su gran proporción, habían retornado. Después de pasar por el exilio, volvieron a zona bajo poder del gobierno republicano o incluso en muchos casos a zona ya bajo poder del general Franco. De modo que podemos entender que a finales del año 38 habían quedado en Francia, en otros países europeos y en México un total de probablemente 45.000 personas. Básicamente, dentro de ellos, niños acogidos en hogares y en colonias que se fueron creando al efecto. Ahora bien, nada de todo esto tuvo mucho que ver con la entidad numérica, cualitativa, con la trascendencia histórica de lo que se va a vivir a principios del año 39. Escasamente en 6 semanas, desde enero a primeras semanas de febrero del año 39, durante lo que fue la última ofensiva triunfal franquista sobre lo que quedaba de la Cataluña republicana, que forzaron el paso por un pequeñísimo espacio de la frontera en torno a Portbou. Es minúsculo el tramo de frontera del que estamos hablando. Forzaron el paso de, en esas 6 semanas, probablemente un poco más de 500.000 de españoles. Por supuesto, esta oleada final del exilio es de un carácter muy diferente a lo que se había vivido previamente. De hecho, lo convierten en eso que ahí he destacado, un éxodo sin precedentes. Son palabras certeras de Genièvre Dreyfus-Armand en su gran obra sobre el exilio español en Francia, porque certifica que se superó el 500.000 utilizando la información consular del Ministerio del Interior francés, que fue computando quién entraba en el país, porque no había ningún derecho al exilio, como no lo hay ahora. Los países tienen que abrir las puertas para dejarte entrar. No es un derecho natural innato. Francia tuvo que ceder y dejar entrar y registraba, por supuesto, quienes entraban. Bien, no se trataba ya en este éxodo del año 39 de la llegada un poco espasmódica, discontinua, de unos centenares, acaso millares, de militantes o dirigentes de partidos o sindicatos republicanos, solos o con sus familias. No. El fenómeno que encontramos en esas 6 primeras semanas de enero del 39 consistió en una entrada masiva, rápida, convulsa, extraordinaria bajo todos los parámetros para la época, de millares y millares de civiles y de militares, de niños, de mujeres, de ancianos y de adultos, en una retirada que fue penosísima, que fue angustiada, que no estaba garantizada, porque iban hacia una frontera que estaba cerrada hasta que se abrió. Bien, el dirigente socialista, exministro republicano de Interior, Julián Zugazagoitia, iba a ser capturado por los alemanes en París en el año 40, cuando cae la capital francesa, y entregado a España, donde sería inmediatamente fusilado, dejó una descripción muy vívida, muy sentida, de lo que fue aquella marcha atropellada de miles de personas que se aproximaban a esa pequeña zona de la derecha, el paso fronterizo de Portbou, en la que él mismo había tomado parte. Lo cito porque creo que es una de tantas, pero muy significativa, de las descripciones de aquel exilio. Decía en sus memorias:
Fue un río humano, negro de dolor y de miseria. Hombres, mujeres, niños, con el corazón en la boca, mordiéndolo para que no se les cayese al suelo, adelantaban sus pasos, desentendiéndose del cansancio para ganar la frontera. Carros campesinos, vehículos militares, coches ligeros y camiones pesados, a la velocidad de sus posibilidades, hacían, al disputarles la carretera, más penosa la marcha de niños y de mujeres, forzados a caminar por los barbechos, donde no dejaban de meterse los conductores impacientes. Ni una queja, ni un grito, solo el ruido sordo, agobiante de la pisada colectiva de la muchedumbre. Hay miles de descripciones de este tipo. Efectivamente hay miles, no todas de la misma calidad literaria, no todas escritas prácticamente en el momento, porque se puede demostrar que lo escribió en el diario. En todo caso, nos evoca con las palabras la realidad que se vivía. Esa naturaleza masiva y concentrada que, a diferencia de los episodios previos, generaba una marea humana vencida, desgraciada, desde luego, abatida, un rumor sordo de las pisadas. Nadie gritaba. Es una cosa que todos recuerdan, es que íbamos en silencio, no se sabe hacia dónde, ¿no? Que tuvo que ser, además, de repente, gestionada y alojada por las autoridades francesas de una manera urgente. En 6 semanas se les presentó 500.000 de personas en una franja de territorio que es desde aquí hasta la salida del pueblo, un poco más allá, 3 kilómetros. Por ahí, un pozo, una boca de cuello de botella, entró ese 500.000 de españoles. Y lo hicieron de una manera drástica. Los republicanos van a quejarse muchas veces, pero que ojo, no había otra alternativa. ¿Qué hicieron? Improvisar campos de internamiento. O si quieren, campos de concentración y de alojamiento creados al efecto en el departamento de los Pirineos occidentales. Lo recuerdo, en esos 3, 4 primeros campos de concentración, luego ya se extendería hacia el interior, pero primero en esos 4 primeros campos de concentración que eran arenales en las playas. Porque ¿dónde se puede acoger a 500.000 de personas? En un sitio donde el mar pueda permitir condiciones higiénicas. Porque no hay. Imagínense que llegan a esta zona de Almendralejo 500.000 de personas, que triplican en número la población que reside en esos pueblos. No hay dónde meterlos. No bastaría todo este campo. Bien, pues nos llevaron a Argelès-sur-Mer, a Saint-Cyprien, a Barcarès, a Collioure, donde moriría Antonio Machado, por cierto, ¿no? Para entender bien esta reacción improvisada, descarnada, dirían algunos, de las autoridades francesas, yo creo que conviene recordar, primero, que Francia no estaba obligada a abrir sus fronteras. No lo hacía nadie. Estaba teniendo lugar ya al inicio de la persecución judía y nadie abrió sus fronteras para acoger a los judíos. Nadie. En este año 39 Francia lo abrió para recoger a 500.000 de personas y lo recogió en un área básicamente agrícola y pesquera que tenía el departamento, se calcula, 250.000 habitantes, que estaban abrumados por una avalancha humana que les duplicaba en número, que además hablaba otra lengua que desconocían, que sabían que tenían ideas políticas muy distintas a las suyas, porque ese departamento es muy de derechas y muy conservador, y por tanto que temían ser convertidos en minoría en cuestión de semanas. El recuerdo de aquella recepción temerosa, cautelosa, en un invierno que además fue muy duro, fue gélido, por la parte de una Francia que se veía como refugio vital y que lo fue, lo que hay que subrayar, quedó grabado a fuego en la conciencia de esa masa de exiliados por razones obvias. Por ejemplo, Vicente Llorens, el historiador ya citado, él mismo, uno de los que vivió esa retirada, retrató con perfiles muy acertados aquel brusco despertar a las crudas realidades del exilio, que no son nada gratas, en el estudio del año 76. Decía entonces Vicente Llorens:
Con pocas excepciones, el torrente de republicanos fugitivos fue conducido por fuerzas armadas francesas a campos de concentración localizados principalmente en la costa mediterránea del departamento de los Pirineos Orientales. Campos que al principio no eran otra cosa que extensos arenales cerrados por alambradas y vigilados por guardias móviles y soldados africanos. Tristemente célebres fueron los de Argelès-sur-Mer, Saint-Cyprien, que en marzo de 1939 contenían 102.000 hombres, y Barcarès, el más reciente y mejor establecido. A estos campos, insuficientes a pesar de su extensión, hay que añadir varios más en otras partes de Francia. Gurs, en los Pirineos, en los Bajos Pirineos, donde se reunieron miles de vascos, estaba más cerca ya de la zona francesa del País Vasco, donde se reunieron miles de vascos combatientes de las brigadas internacionales y las fuerzas de aviación. Bien, es incuestionable, por tanto, que tenemos que al término de la Guerra Civil Española, el número de expatriados españoles había superado muy ampliamente el 500.000 de personas. Probablemente hay estimaciones muy fidedignas, Geneviève Dreyfus-Armand, por ejemplo, que la sitúan en 600.000 refugiados en su conjunto, contando y descontando aportes que habría, incluso posteriores. Por ejemplo, entre el año 46, que terminó la Guerra Mundial, y el año 48, que es la reintegración de Franco en el mundo occidental, se calcula que huyeron de España otros 21.000 mínimo republicanos españoles represaliados. Sin embargo, también es verdad que la entidad numérica de esta enorme cantidad de españoles que se marcharon fue disminuyendo bastante rápidamente. Por un lado, porque el gobierno francés no estaba dispuesto a sostener indefinidamente a una población exiliada como no había conocido nunca de esa magnitud. Ver de repente a 500.000 de españoles volcados sobre tan pequeño territorio. A pesar de que hay que decir, me gusta decirlo porque he hecho la biografía del doctor Negrín, que el compromiso que logró el gobierno republicano de Negrín de apertura de fronteras fue a cambio de que la República subviniera las necesidades de alojamiento y manutención mientras tuviera fondos, a lo largo de casi un año, de esta población refugiada. Es decir, fue el gobierno republicano quien empezó a darles mantas, cobijo y alimentación. En todo caso, el gobierno francés presionaba a los republicanos o bien para que regresaran a su país de origen, que volvieran a España, o bien para que se fueran rápidamente a otro destino final, mayormente a la América de habla hispana por facilidad de integración, puesto que el idioma es un factor esencial para dar futuro a los exiliados. Por otro lado, también hay que decir que esta presión francesa se combinó con una buena parte de inclinación de muchos refugiados españoles a volver a España. No les gustaba, a nadie le gusta, lo estamos viendo ahora con ucranianos que quieren volver, ¿no? No les gustaba vivir en el exilio, preferían regresar a la España de Franco por sus equívocas promesas de trato benevolente y sobre todo porque al poco de estar en el exilio estalló la Guerra Mundial y las condiciones de vida sanitaria y alimenticia en estos campos empeoraron dramáticamente. Y pensaron que para estar viviendo casi encarcelados y en Francia, mejor se volvían a España. En todo caso, solo una vez iniciada la Guerra Mundial, este fenómeno de vuelta voluntaria de españoles se aceleró muy considerablemente. El resultado es que a finales de 1939, en torno a 300.000 refugiados habían retornado a su patria para sufrir las penalidades del vencido con distinta fortuna, mejor o peor según los casos, naturalmente, lo cual nos deja que el resto de exiliados republicanos, poco menos de 300.000 personas. ¿Por qué no tenemos datos exactos? Pues porque es imposible. Tampoco sabemos ahora cuántos exactamente ucranianos están dispersos por Europa, porque muchos pasan clandestinamente, porque muchos no se declaran, porque muchos van a volver y ni siquiera se dan de alta, o porque caen en manos de mafias, o por lo que sea, porque los servicios
estadística no estaban tan desarrollados como lo están ahora y tenemos dificultades todavía de precisión. No sabemos el número definitivo y total, inmaculado, pero más o menos sí sabemos que en torno a 300.000 quedaron fuera de España prácticamente el resto de sus vidas o durante muchos años, al menos hasta que el franquismo mantuvo vigente la persecución por delitos derivados de la guerra civil, que fue hasta el año 1966. Es entonces donde vienen ya dos académicos del exilio, aunque Claudio Sánchez Albornoz declarará que él no va a venir mientras viva el general Franco. Y efectivamente se muere en noviembre del 75 y ya a principios del 76 don Claudio vuelve. Tenemos, por tanto, que 300.000 personas se mantienen permanentemente en el exilio. La mayor parte, el mayor contingente, residiendo en Francia. Ahí sí que sabemos, por cálculos ya muy fidedignos, que probablemente 200.000 españoles se quedaron definitivamente en Francia, particularmente en los departamentos del sur y oscilando desde esa zona de la frontera de la Cataluña francesa hacia la otra, hacia el País Vasco, teniendo a Toulouse como capital del exilio, oficiosa por el número de españoles que en torno a Toulouse se fueron concentrando. Por ejemplo, toda la dirección del Partido Socialista y de la UGT y de la CNT acabó en Toulouse. Si 200.000 quedaron en Francia, ¿qué pasa con los otros? Pues de los otros, entre 50.000 y 60.000 fueron los que se marcharon a América. Son los transterrados, una feliz expresión de un filósofo, José Gauss, el mismo exiliado a América, para definir precisamente a los republicanos fugitivos que encontraron asilo en el continente. De este grupo, como se sabe bien, porque para eso este curso se inició con México, ¿no? México fue el destino final y principal de más de la mitad de todos los exiliados que se fueron a América. En torno, algunos dicen que 25.000, ahora se tiende a pensar que llegó a ser 30.000, en un país, fíjese las cifras, que entonces tenía solo 19 millones de habitantes. Son muchos para esta cantidad. Y lo hizo, desde luego, gracias a la aprobada generosidad del gobierno que entonces presidía el general Lázaro Cárdenas. Detrás del foco mexicano, que ya conocen por el curso anterior, estuvo muy probablemente la República de Argentina, que recibió probablemente hasta 10.000 refugiados para un país que entonces tenía menos de 15 millones de habitantes. Extraña muchísimo, pero tiene que ver con la idiosincrasia del dictador Trujillo, ¿no? Que el siguiente foco de recepción fuera la República Dominicana, que recibe entre 4.000 y 5.000 españoles en un país que tenía menos de 2 millones, un flujo cultural extraordinario para la República Dominicana. Luego tenemos a Venezuela, otros 5.000 refugiados, para un país, vuelvo a insistir en esto, de 4 millones de habitantes, serán cifras mayúsculas, o Chile, donde las cifras que he encontrado, y mis compañeros luego las perfilarán, oscilan entre 2.500 por abajo, 3.500 por arriba, en un país que en todo caso tenía unos 5 millones de habitantes. Los restantes exiliados, hasta completar esos 300.000, se desperdigaron por decenas de países europeos y del resto del mundo. Por ejemplo, unos 4.300 que llegarían en algún momento a 4.500 a la Unión Soviética. Obviamente, en su gran mayoría, comunistas y sus familias que la Unión Soviética recibió. Una cifra muy parecida, 4.500, recibió la Gran Bretaña, que tenía estrictísimos controles de inmigración, casi como tiene ahora, ¿no? En los países americanos, lejos de los que he dicho, por ejemplo, Estados Unidos y Canadá, probablemente encontraron refugio 1 millar de personas, de la misma manera que en Colombia y Brasil, otro millar respectivamente encontraron asilo. Y finalmente los tenemos en países africanos, Argelia, la Argelia francesa fue un destino muy predominante, asiáticos, Singapur o Shanghái,
fueron sitios donde llegaron republicanos españoles, y por supuesto oceánicos, Australia, incluso Nueva Zelanda. Y creo que hay que recordar, ya tenemos las cifras en la ocasión, ¿no? Hay que recordar ahora que este exilio masivo, que estoy enfatizando y singularizando, vamos a ver la mirada de larga duración histórica, no era el primero de los registrados en la historia española, ni moderna ni contemporánea. Aunque sí es verdad que fue el más trágico de los habidos en España. Estas son palabras que citan todos los autores, Llorens, Jordi Canal, Alter Vigil. ¿Por qué? Porque como han señalado estos analistas, particularmente aquí, me ciño mucho a los estudios que ha compilado Jordi Canal, el exilio del 39 era, cito textualmente, el último caso de una larga historia de destierro. Cierro la cita. Cuyos episodios se desgranan en los siglos de la Edad Moderna y Contemporánea Española con una impresionante recurrencia temporal, con el inequívoco desgarro moral que esto supuso. Lo planteo aquí para intentar contextualizar. La cadena, en la época moderna, había empezado con la expulsión de los judíos españoles decretada a principios de 1492, que probablemente produjo, y hay una enorme disparidad porque las fuentes son muy imprecisas, pero probablemente un mínimo de 50.000 miembros de la comunidad judía que se negaron a la conversión. Es factible que al menos la mitad sí lo hicieran, y algunos dirían que un máximo de 100.000. En todo caso, para un país de 15 millones de habitantes y una población muy cualificada, esto fue un enorme golpe de cerebros y brazos. Fue seguida en siglos posteriores con el destierro de los moriscos. En 1609, después de un levantamiento morisco en las Alpujarras y en zona de Granada y Almería, el rey Felipe III decreta su expulsión. Probablemente pasaron al otro lado, a lo que hoy es Marruecos, unos 270.000 familias, personas, en grupos familiares. También luego tenemos en 1713, final de la guerra entre Borbones y Austrias por la guerra de sucesión, que los austracistas fueron al exilio, básicamente a Centro Europa, muchos a Venecia, zona entonces del imperio, ¿no?, austríaco, probablemente 30.000 personas. En 1766 el rey Carlos III expulsa a los jesuitas, nada menos que 4.000 abandonan España y van a elevar la cultura española en Italia de una manera espectacular. En 1813, los afrancesados que habían tomado partido por José Bonaparte en la guerra de independencia se tienen que ir al exilio. Son una gente muy cultivada también y muy bien dotada para la administración, las artes, las letras, etc. Entre 10.000 y 15.000, brevemente el propio pintor Goya se va a Burdeos una temporada. Luego viene la restauración fernandina en 1814, que provoca el exilio de probablemente 15.000 personas. Muchos de ellos se van directamente a París, otros a Londres y crean el barrio español de Notting Hill. Había hoy como una impronta española clarísima desde entonces. Y luego en el 23, después del trienio, quizá un poco más de 20.000 liberales se marchan por Gibraltar o por la frontera pirenaica, también a Francia y Gran Bretaña, y pobres de los que se van a Portugal, porque como le pasa a nuestro Muñoz Torrero, la restauración absolutista allí le condena a la muerte. Y finalmente, por decirlo así, en 1839, el final de la guerra carlista provoca el exilio de no menos de 25.000 carlistas, que en el año 1840, después de la Segunda Guerra Carlista, ya suman 36.500 personas. Es un número muy considerable. Podríamos añadir, pero lo hago verbalmente y no hay, los pequeños grupos republicanos que después de la restauración de 1874 se pasan al exilio, básicamente a Francia, o ya con la dictadura de Primo de Rivera en 1923, el pequeño grupo
estos sí, de escritores y de intelectuales que se oponen a la dictadura y pasan al exilio. Particularmente de todos es conocido Miguel de Unamuno. Se marcha a Francia. Hasta aquí, por tanto, incardinamos el exilio del 39 en los jalones del exilio, que es una marca de naturaleza de la historia española contemporánea, que dice mucho de sus conflictos. Pero ojo, ahora vamos a verlo en el plano también contextual del continente, de Europa, porque si pasamos a este marco internacional, hay que subrayar que este torrente de exiliados republicanos del 39 no era un caso anómalo ni inédito en la historia de Europa, particularmente en la primera mitad del siglo XIX. Precisamente este siglo recién terminado ha sido calificado por los analistas de estos fenómenos como el siglo de los refugiados. No sé qué van a decir ya del siglo XXI, de los ultrarrefugiados, pero ya el XIX apuntaba maneras, ¿no? Así, por ejemplo, lo denomina un gran investigador, Michael Marrs, cuyo libro The Unwanted, los indeseados, los indeseables, ¿no? Los refugiados europeos en el siglo XX, fue publicado en Oxford en 1985. Y para combinar un autor británico con un alemán, ahí lo tienen ustedes a Klaus Bade, en su obra traducida al español como, cito textualmente, Europa en movimiento, las migraciones desde finales del siglo XVIII hasta nuestros días, que vio la luz en 2003. Por poner dos estudios de los grandes movimientos, desplazamientos forzosos, no voluntarios, exilios políticos, no económicos, no migraciones económicas, solo de la época contemporánea, 18 en adelante. Particularmente hay que señalar que los años de entreguerras, los que van desde el final de la Guerra Mundial, en el 19, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, los 20 años de entreguerras, la tregua de 20 años que diría el mariscal Foch, pues en estos años tenemos los primeros testimonios de movimientos masivos de población por motivos bélicos o de persecución política, de lo que entonces empezó a llamar limpieza, limpieza étnica, limpieza lingüística, limpieza religiosa o limpieza política. Se calcula que a mediados de la década de los años 20, no menos, digo ahí, casi 10 millones, como mínimo 9,5 millones de europeos habían sido desplazados por la fuerza de lo que habían sido sus hogares, sus áreas de nacimiento, por distintas razones, como he señalado. El primero, el más impresionante, porque apuntaba a lo que iba a venir, el protogenocidio armenio, a manos de las autoridades turcas, que se pone en marcha en 1915, en el contexto de la Primera Guerra Mundial del 14 al 18. Este genocidio, esta eliminación de los armenios que estaban dentro de lo que iba a ser ya no Imperio Otomano, sino que se convierte en República de Turquía, parte de los muertos, supuso la expatriación de más de 500.000 de armenios que consiguió sobrevivir a la persecución. Son los que hoy dominan, por ejemplo, en Francia, una comunidad de origen armenio fortísima, y llegó a tener hasta candidatos presidenciales y dirigentes políticos muy importantes, o, en su gran mayoría, en los Estados Unidos. Después del protogenocidio armenio, tenemos ahí el reajuste fronterizo de las fronteras de Alemania, el Imperio Alemán que colapsa y hay que reajustarlo, provocando el nacimiento de otras 9 naciones, los escombros de los imperios, que provocó probablemente 1,3 millones de alemanes desplazados, que tuvieron que abandonar las zonas donde vivían, en algún caso desde el siglo XIV, para vivir en la Alemania empequeñecida, dejando su lugar a los nuevos habitantes de los estados de Europa centrooriental, Lituania, Letonia, Estonia, la nueva Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia, etcétera, etcétera. Van a ser un factor permanente de inestabilidad por resentimiento y querer volver a sus patrias durante todos estos años, y un foco de apoyo para el Partido Nacional Socialista.
Entre 1920 y 21, cuando después de la guerra se constituye el Reino de Grecia y la República de Turquía sobre la implosión del Imperio Otomano, se produce, vamos a llamarlo así, el canje. Era un acuerdo de intercambio de población que fue sobre todo violento, nada pacífico, pero sí que fue negociado, de 1,3 millones de griegos que tuvieron que salir de lo que va a ser Turquía, incluyendo Estambul, un enorme barrio griego desapareció, a cambio de la vuelta o el retorno a la patria que no conocían de 430.000 turcos, algunos de los cuales que se concentran en Chipre, son hoy el norte de Chipre, por ejemplo, ¿no? Y finalmente, y no cito más, en 1920, tras el final de la guerra civil en Rusia, fue durísima, la peor de las guerras civiles que hay en el siglo XX, que no fue la española, fue la rusa, con la victoria de los bolcheviques, los exiliados rusos opuestos a los bolcheviques, los rusos blancos, llegaban a sumar 2 millones de personas que encuentran su acomodo en donde pueden de Europa Central, Alemania, el imperio lo que queda del imperio austrohúngaro, y Francia, en particular Francia y Bélgica. Cuando llegamos ya a los años 30, el fascismo italiano está provocando también el exilio muy poco, 40.000 connacionales antifascistas que tienen que salir de la persecución política e ideológica y que encuentran refugio en Francia y en España. España de la República 31-36 acoge a los exiliados antifascistas. Y sucedió lo mismo posteriormente con el ascenso al poder del nacionalsocialismo en enero del 33, que generó la huida del país antes de entrar en la guerra mundial de en torno a 500.000 de alemanes, incluyendo la mitad de ellos judíos perseguidos específicamente por las autoridades del Tercer Reich. Por supuesto, esto ya es después de España, pero para que vean dónde nos incardinamos. El comienzo de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre del 39, que iba a durar 6 años, intensificó este fenómeno de desplazamientos humanos forzosos derivados de condiciones bélicas o de persecuciones asociadas a ellos hasta unos extremos inimaginables. Pronto, 21 millones de personas de todo el continente estarían desplazados a centenares de kilómetros de lo que había sido su hogar natal o su hogar habitual. Me van a permitir aquí, como lo ha hecho el director del curso, que les recuerde un caso muy actual, un caso que ustedes ya conocerán porque desde finales de febrero lo estamos viendo casi día a día, o al menos yo lo sigo día a día porque me recuerda mucho esto. La invasión rusa de Ucrania ha provocado a día de ayer, porque lo consulté en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, se dice el exilio de casi está rondando 7 millones de ucranianos. 7 millones de ucranianos de un país que no llega a los 40 millones han encontrado en un mes y varias semanas refugio en varios países de Europa, incluso en Extremadura los tenemos. Sin descontar que 8 millones de ucranianos han sido desplazados, pero se han quedado dentro del país. 7, 7, 14 y 1, 15 sobre 40. Una barbaridad. Más de una tercera parte del país en movimiento. Y Ucrania tiene una población parecida a España. Imagínense ustedes. 15 millones, pues nada. Todos los gallegos, más los catalanes, más todos los andaluces, fuera de Galicia, Cataluña. ¿Se imaginan lo que es eso? Pues eso es también lo que se vivió. Bien, pese a esta larguísima tradición de exilios hispánicos e internacionales que he tratado aquí de resumir a veces aceleradamente, pero para que lo pongan en contexto, podemos decir que a pesar de todo, de este contexto europeo y de esta tradición hispánica, el exilio del 39, en su momento, en ese 39, constituía un caso muy, muy singular, en muchos aspectos cruciales. Voy prácticamente a enunciar y si acaso en el coloquio podemos entrar más en detalle. En primer lugar, en el orden internacional, era el resultado de una guerra civil sangrienta, durísima, de casi 3 años de duración, que había tenido una decisiva dimensión internacional. Recuerden al respecto que la guerra fue entre españoles, sin duda,
1.600.000 movilizados en el ejército de Franco, 1.500.000 en el ejército de la República. La guerra la libran españoles, desde luego. Pero no menos de 150.000 combatientes extranjeros tomaron parte en la lucha en uno u otro bando. 35.000 brigadistas internacionales de no menos de 50 países, más 2.000 soviéticos en las fuerzas de la República. Y 80.000 italianos, 19.000 alemanes, quizá 10.000 portugueses en las fuerzas comandadas por el general Franco. Es una guerra civil internacionalizada. Precisamente por eso, la lucha española suscitó un enorme interés fuera de España, incluso pasión, una pasión enorme, como no está pasando con lo que pasa en Ucrania, entre la opinión pública contemporánea, que mayormente simpatizó con la causa de la republicana, aunque a veces se olvida que sectores muy influyentes y numerosos en algunos países lo hicieron con el bando franquista. Y así se explica que aquel contingente de exiliados españoles acabara encontrando refugio en estos sitios tan distantes y tan lejanos y diversos que hemos señalado, fíjese, desde Francia a México, destinos mayoritarios, pero desde Gran Bretaña, que no acoge a nadie, y acogió Bélgica, Dinamarca, Suiza, Argelia, Marruecos, República Dominicana, Cuba, Chile, Argentina, Australia, Singapur, Shanghái. ¿Por qué? Porque se sabía lo que era un refugiado de la guerra española, porque llevaban 3 años leyendo qué era aquello. Desde el punto de vista español, este exilio republicano, además, presenta unas características muy peculiares que quiero subrayar, porque, en primer lugar, era un exilio de masas de entidad superior en número, en trascendencia, a cuanto habíamos visto previamente. 700.000 personas en algún momento no son ya nada menos que el 5% de los 24 millones de españoles que había en el año 36-39. No eran, por tanto, 20.000 liberales exiliados en 1814, o 20 con Fernando VII, o 25.000 carlistas en el 39. Eran mucho más. Además, por si fuera poco, esta enorme masa de expatriados evidenciaba una enorme variedad y pluralidad interna que me voy a permitir ir señalando, porque es interesantísimo la composición sociográfica, si se me permite, de este texto. En primer lugar, en cuanto a procedencia geográfica, es impresionante que partieron al exilio de todas las provincias, lo cual quiere decir de todas las regiones españolas. No hay excepción. Hay exilio desde las Canarias, desde las Baleares, desde La Rioja. Todas las provincias tuvieron exilio. Desde luego, mucho más desde Cataluña y Aragón, por razón de cercanía temporal, territorial a la frontera francesa, que desde Asturias o desde Extremadura por ese mismo motivo, pero a la inversa. Por ejemplo, la República Francesa, que fue anotando quién entraba en esas 6 semanas del 39, nos dice que de aquella población que ella registró, el 36,5% de los que pasan a Francia eran de procedencia catalana, particularmente de la provincia de Barcelona, mucho más que de Lérida o de Gerona, que está al lado. Lo serían aragoneses, un 18%, levantinos, todos los que vienen de la zona levantina en torno a Valencia, el 14,1%, andaluces, previamente ya exiliados en la zona catalana, el 10,5%, madrileños y castellano-manchegos, que habían hecho lo mismo, el 7,6%, e incluso norteños en general, el 5,2%. Muchos más asturianos que vascos o cántabros, prácticamente 2/3 de los que pasaron. En el caso de los que llegan a México, y las autoridades consulares en México van registrando su procedencia, la contribución catalana sigue siendo mayoritaria, pero ya algo menor, solo un 21,8%. El segundo aporte fueron ya, y eso indica mucho de México, ¿no?, los norteños, son el 17,2%, otra vez prácticamente una enorme mayoría asturianos. Luego le siguen los madrileños y castellano-manchegos, hasta un 16%, y muy por debajo, levantinos, 10,7%, o aragoneses, el 6,1%. Este torrente de exiliados puede legítimamente ser calificado de muchas maneras.
Jordi Canal, retomando a José Gauss, les llama indistintamente transterrados, refugiados, desterrados, expatriados, incluso emigrados políticos, para diferenciarnos de la emigración económica que siempre hubo y siguió habiendo. En todo caso, en cuanto a composición demográfica, fíjense ustedes las características de este exilio. Era un torrente humano de todas las edades, pero predominaban los jóvenes del entorno de 20 años. Como pasa en cierta medida con el exilio ucraniano, si no pueden marchar los jóvenes de 18 a 60 y tantos, pues se van o niños o ancianos, ¿no? Particularmente los niños, los ancianos son los que menos quieren marchar. En todo caso, esto era resultado de la presencia en el exilio, sobre todo de unidades militares, tanto de 18, 30 y tantos que se movilizaron, ¿no? Y también lo eran de todos los géneros. Había un predominio de varones sobre mujeres, pero menos neto que en otras ocasiones. Entre los llegados a Francia, por ejemplo, a principios del 39, había 220.000 hombres mayores de edad, los soldados movilizados, porque la República pasó la frontera en uniforme militar y en formación militar hasta el final. Fue una retirada militarmente bastante organizada, pero le acompañaban, lo recordarán ustedes lo que decía Zugazagoita, 210.000 civiles, 220.000, 210.000, entre los que se contaban no menos de 70.000 mujeres, no menos de 70.000 niños y probablemente 50.000 ancianos, además de 10.000 heridos, mutilados y enfermos de diversa gravedad. Al margen de esto, eran de todas las categorías sociales, estaban presentes todas las ocupaciones laborales y las condiciones sociales. En el caso de los refugiados en Francia, los datos de las autoridades de inmigración nos dicen que la mitad de los que llegaron, de ese 500.000, el 45,5% eran obreros manuales, obreros industriales o técnicos del sector industrial. Por lo tanto, ya nos dice mucho de masa sindical y quién dominaba el ejército. Poco más del 30% eran trabajadores agrícolas, jornaleros o campesinos, y en torno a un 20% se habían ganado la vida en el sector terciario. Eran ocupaciones de clases medias y urbanas. Es indicativo porque en el exilio no eran 4 obreros, ni siquiera 4 jornaleros. Eran sectores cualificados y eran catedráticos universitarios, por ejemplo. En cuanto a sus ideologías, tenemos recogidos prácticamente todo el espectro de opiniones y credos y culturas políticas, siempre naturalmente desde el republicanismo democrático hasta el anarquismo libertario, pasando por el socialismo, el comunismo y los nacionalismos vasco y catalanista. En todo caso, la inmediata dispersión territorial que sufrió esta masa llegada a Francia tras la derrota iba a generar inmediatamente, y quiero subrayárselo porque es importante para el futuro, un ligero reajuste de composición entre los exiliados desde el punto de vista de sus condiciones sociales, ocupacionales y hasta culturales. En palabras de Alicia Altet, Francia fue el país que acogió un mayor volumen de exiliados que en gran medida pertenecían a los sectores agrícola e industrial. A México, en cambio, fue un número relativamente elevado de profesionales liberales, de políticos, de intelectuales. También hubo campesinos y gentes de oficio diverso que contribuyeron al desarrollo de la vida económica y la sociedad receptora. Eso es una manera de decirlo, pero queda claro en lo que indica Alicia Altet. Hubo un destino prioritario de obreros y jornaleros que se quedan en Francia y un destino americano que eran de clases más elevadas y más cultivadas. Y esta diferencia socioocupacional entre un exilio americano y un exilio europeo se vio acentuada por otro contraste no menos llamativo, que además sería más trascendente. Más del 60% de las élites sociopolíticas rectoras de los transterrados
de quienes habían dirigido partidos, sindicatos, instituciones, ejército, todas estas grandes instituciones, estos se fueron mayormente a América, encontraron cobijo en el destino americano. Particularmente subrayo los dirigentes políticos más destacados y activos contra el franquismo durante muchos años. Por ejemplo, Javier Rubio, que siguió la pista de los diputados republicanos que se fueron al exilio, señala que de 197 diputados que en torno a 1945 se hallaban en el exilio, unos 74 habían sido ejecutados, cifra espectacularmente idéntica a los diputados franquistas, por decirlo así, de derechas que fueron asesinados en zona republicana. En términos de diputados hay un equilibrio increíble. Bien, pues de 197 diputados, 139 se encontraban en América, la mayoría en México, donde hubo 95 diputados. Así entendemos que las Cortes en el exilio se reunieran en México, seguido de Argentina con 16. En Francia solo quedaron 48 de los 58 que quedaban en toda Europa. Por ejemplo, ustedes saben que Indalecio Prieto o Diego Martínez Barrio, las dos fotos que tenéis ahí, el presidente del Congreso o el líder de los socialistas, estuvieron en México, pero permanecieron en Francia porque se murió el presidente Azaña, la República, o primero en Francia y luego en Gran Bretaña, el presidente Negrín, presidente socialista también, pero enfrentado a México. ¿Quién iba a dominar en el exilio? Pues el exilio mexicano, que es donde estaban bien acogidos y no en circunstancias bélicas. En todo caso, las vivencias de esta masa exiliada fue dificilísima, no fue nada llevadera, porque habían sido lanzados al destierro, al abismo de un destierro sin posibilidad de retorno, salvo arrastrando graves riesgos para la vida y la hacienda, y tuvieron que sufrir inmediatamente el estallido de la Segunda Guerra Mundial, singularmente los que quedaron en Europa, que ya hemos visto que son la mayoría, y no tuvieron la fortuna, porque eso fue recalar en países americanos que estaban menos desarrollados, sin duda, pero mucho más alejados del frente bélico. Durante el periodo del 39 al 45, consideraban todavía que la derrota era provisional, interina. Por tanto, el sentimiento de las masas osciló en el exilio entre el desánimo por su impotencia, no habían podido contener a Franco y parecía que les faltaba fuerza propia para derribarlo, pero también la ilusión de la esperanza. Una victoria del Eje podría precipitar la caída del franquismo. Vivieron durante este sexenio bélico, y voy terminando rápidamente, con la creencia ilusoria que Javier Cervera ha puesto título a su libro, ¿no? Que la guerra no ha terminado. Mantuvieron la esperanza de que una derrota de las potencias del Eje llevaría pareja la caída del franquismo. Y fue un gravísimo error de juicio, con una consiguiente quiebra de expectativas, de esperanzas, que les hizo sentirse doblemente derrotados, porque el factor básico que siguió definiendo la vida política de los exiliados fue su división, las luchas fratricidas. Entre el final de la Guerra Civil y la derrota del 39, las previas fracturas que habían socavado, minado el esfuerzo bélico republicano, llegó a extremos de ruptura total. Y esas fracturas bélicas entre partidos, sindicatos, líderes dentro del mismo partido, se convirtieron en el exilio unas diferencias insalvables, irresolubles, que pesaron enormemente en su capacidad de acción diplomática. Una revista humorística que se edita en Francia en el año 46 lleva por título Don Quijote, publicación de humor y combate. Hay que tener narices en el año 46 para publicar esto, ¿no? Fue descubierta por Mario Martín Gijón, nuestro compañero en la Biblioteca Nacional de París. Lo denunciaba con una ironía tan fuerte como su pesar y utilizaba una melodía musical entonces muy conocida, espero que hoy todavía también, ¿no? La cucaracha sabe muy bien caminar, porque a los rojos siempre les falta, como tontos, la unidad. La verdad es que estaba todavía lo peor por llegar en el 46. El final de la contienda, la derrota del 45, no significó la caída de Franco, no conllevó la vuelta a la República, porque las dos grandes potencias
democráticas occidentales, Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos, nunca estuvieron dispuestas a arriesgar una reapertura de la guerra civil en la otra esquina del continente europeo, dado el interés estratégico de la península ibérica, en un momento de creciente enfrentamiento de los occidentales con la Unión Soviética, que se había convertido en hegemónica en Europa Oriental y en la Europa Central. Que estaba ocupando Viena y Berlín, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Desestimando por eso la demanda soviética de sanciones efectivas económicas o militares contra Franco, las grandes democracias decidieron instalar un ostracismo internacional desdentado, dentro de cuyos contornos, al compás del inicio de la Guerra Fría entre los antiguos aliados, Franco fue encontrando la ventana de oportunidad para la supervivencia de la dictadura. Y mientras tanto, el exilio español se aprestaba a vivir una vida en el exterior con una España de Franco regida con mano de hierro, que tardaría muchísimo tiempo en recuperarse de la consecuencia de aquella enorme hemorragia humana y demográfica que privó al país de la competencia física e intelectual de un altísimo número de brazos y también de cerebros. ¿Y qué cabe encontrar como consuelo de esta tragedia humanitaria? Pues hombre, es un consuelo tan paradójico como históricamente trascendente. Aquellos exiliados expulsados de España por unos vencedores que los consideraban la anti-España, acabarían reforzando de una manera sustancial la cultura española, la presencia de la cultura española más modernizada, más actual, más contemporánea, en los países de acogida, transfiriendo sus saberes, sus habilidades a otros pueblos, entonces muy lejanos, pero a partir de entonces muy cercanos, por ese flujo migratorio que era tan numeroso, como habéis visto, como, insisto, cualificado. Es que son arquitectos, es que son los ingenieros agrónomos del Instituto de Reforma Agraria Española los que van a México y montan la reforma agraria. En México, por ejemplo, o un José Gauss, el que llega a la filosofía a Venezuela, etcétera, etcétera. Probablemente el caso mexicano sea el paradigmático en el efecto que tuvo de ilustración histórica de los impactos del exilio del 39, sobre todo porque renovó las percepciones mutuas que hasta entonces estaban lastradas por estereotipos derivados de las guerras de emancipación del siglo XIX, donde, por ejemplo, en México se tenía la imagen de un español que siempre, el Gachupín, era visto como un conquistador cruel, vanidoso e insoportable, inaguante. O, desde principios del 20, como un emigrante pobre, un gallego menesteroso. Estudiando la vida, obra y el pensamiento de un notable grupo de exiliados españoles que se afincan en México, una brillante historiadora, que además es de esta tierra, Ascensión Hernández de León y Portilla, subrayaba hace ya mucho tiempo, en el año 78, el papel de puente cultural que estableció entre ambas orillas del Atlántico el exilio republicano, y que ella decía que era su mayor y su mejor legado. Cito textualmente sus palabras. Gracias a la presencia de los exiliados en México, sospecho que lo mismo se puede decir en otros países de América, se conoció a un nuevo tipo de español, que desvalorizaba el tópico de aquel otro español que voluntaria o involuntariamente había herido el nacionalismo mexicano. Este hecho propició que en las conciencias de muchas gentes se formara una imagen dual del español. Por un lado persiste la del español tradicional, el gachupín, cada vez más escaso por la disminución de la emigración española a América. Al lado de esta, el español refugiado o transterrado, que hizo posible el conocimiento de la otra cara de España en México, que abriría nuevas perspectivas entre ambos países. Quizás sea esta una de las aportaciones claves del exilio. No me atrevería ni a añadir ni a quitar una coma de este juicio de la profesora Ascensión Hernández de León y Portilla, ella misma ya casi una mujer de exiliado al profesor León y Portilla. Y además me permito decir que estas palabras sirven también para concluir mi intervención, que ha querido ser un pequeño homenaje personal, 83 años después, a aquellos involuntarios protagonistas de este magnífico exilio español del año 36. Muchas gracias por su atención.